Bueno, chicos, vamos entonces a retomar luego de la clase fallida y de esta situación de las tecnologías. Les voy a grabar este videíto que en un ratito lo vamos a subir, y la idea es que podamos trabajar un poco más en profundidad el texto que nos toca del segundo eje, que tiene que ver con el concepto de familia y con el concepto de socialización, los procesos de socialización primaria y secundaria. Como les decía recién, cuando hablamos de la familia, estamos hablando de un aspecto bastante importante, ya que la familia es una institución que condiciona a nuestro sujeto del aprendizaje, ¿sí? Condiciona justamente lo que veníamos hablando en la clase anterior del concepto de sujeto, cuando hablamos de que este se constituye a partir de necesidades que en un principio son del orden interno y que con el avance de su experiencia y de su historia personal, estas necesidades se van transformando en necesidades sociales, en necesidades emocionales, ¿sí? Y el primer lugar en donde el sujeto adquiere estas experiencias, adquiere la satisfacción o no de estas necesidades, es en el núcleo familiar. Pero cuando hablamos de familia, no estamos hablando de algo, una definición cerrada y acabada, como lo mismo que sucede con la constitución del sujeto. Nosotros no nos formamos de una sola manera y somos así para siempre, no, siempre hay la posibilidad, se presenta la posibilidad de cambio. Hay veces que estamos un poco más estancados, más resistentes, pero siempre hay una posibilidad de avanzar, ¿sí? Lo mismo sucede con los aspectos sociales. Ustedes van a ver, tanto en esta materia de sujeto del aprendizaje como en las teorías del aprendizaje en psicología educativa, que la historia ha condicionado nuestra institución educativa. Entonces, en un principio, vamos a ver que hay toda una manera de enseñar y de aprender caracterizado por una manera que se lo conoce tradicional. Es decir, esa forma tradicional tiene que ver con también estructuras muy rígidas y especiales, en donde, si hablamos de esto, del concepto de familia, vamos a tener una estructura piramidal y una familia tradicional, ¿sí? Mientras que después de suceder o de que acontecen ciertos cambios históricos, culturales y que tienen que ver también con el ámbito económico y laboral, empiezan a aparecer otro tipo de necesidades en los sujetos que también facilitan la institucionalización y también se transforman en nuevos tipos de familias. Y así empezamos a conocer otros tipos de definiciones y de tipologías de familia, como por ejemplo las monoparentales, las ensambladas, las familias adoptivas, etc., ¿sí? Pero bueno, cuando hablamos de familia, entonces hablamos de que es una institución que está formada por un grupo de personas, por integrantes, que van a interactuar y que van a justamente conformar un sistema abierto. ¿Por qué un sistema abierto? Porque va a estar en continua modificación y restablecimiento a partir de todas las experiencias que se van a ir dando. A su vez, este sistema institucional, este grupo de individuos responde a otros grupos instituidos que también van a condicionar su manera de ser, que estos sistemas tienen que ver con el sistema cultural y el sistema social.
Es decir, que cuando hablamos de familia estamos hablando de una institución, y si hablamos de institución estamos hablando de normas y de reglas, ¿sí?, que establecen una forma determinada de relacionarse. En este caso, la familia va a ir respondiendo no solamente a normas constituidas en su intimidad, sino que también van a estar condicionadas y van a ir respondiendo a normas que tienen que ver con el aspecto social, cultural, económico, ¿sí?, político, religioso, y todo aquello donde esta institución familiar se va a ir desenvolviendo. A su vez también la familia cumple y responde a necesidades básicas que tienen que ver con la reproducción y el perpetuar la especie humana. Nosotros no solamente nos reunimos en familia para la procreación, sino que también estamos reuniéndonos para transmitir y consolidar nuestro legado social y cultural. Eso es lo que nos va a diferenciar de las otras especies que hay en el reino, en el universo, ¿sí? Entonces, estas necesidades van haciendo de que la familia no solamente responda a las necesidades biológicas, sino que también van a ir respondiendo a las necesidades sociales y culturales. Entonces, esto lo quiero resaltar porque viene de la mano con lo que aprendimos en la clase anterior del concepto de sujeto, ¿sí? Que no solamente el sujeto tiene necesidades biológicas, sino que también empiezan a surgir necesidades sociales, porque suele confundirse como en el inicio de la definición están las necesidades de orden biológico, suelen confundirse con que solamente es en la primera etapa del sujeto que se constituye, o sea, en la niñez, ¿no es cierto? Cuando surge esta necesidad del hambre del bebé, de que llora, de que busca el pecho materno o que busca su dedito para calmarse o algún sonido o algún objeto transicional para calmarse y así saciar esta necesidad. No, fíjense que no solamente son las del orden biológico, no es solamente el hambre, el sueño, el dolor intestinal, no, también tienen que ver con reconocimientos culturales, reconocimientos sociales. El niño después busca la mirada de su mamá, que no solamente lo alimenta con la leche o con la lactancia materna, sino que también busca el reconocimiento el cariño, del afecto, de la aprobación o desaprobación, ¿sí? Entonces, por eso es que lo resalto, porque estos conceptos que estamos viendo de familias también vienen a condicionar y a aportar a este concepto de sujeto. Es decir, acá también queda evidenciado que no solamente es lo que surge en el sujeto, sino también lo que va surgiendo en la familia. Fíjense, ahora con esto de la pandemia, que estamos en un nivel de estrés bastante especial, porque no es solamente un estrés por situaciones que se nos van presentando en la vida diaria, sino que estamos condicionados por un estado de alarma de que hay un virus, de que nos puede afectar y que nos puede lastimar. Entonces eso hace que estemos con un estado de alteración un poco más elevado y eso va haciendo de que estemos más irascibles, de que nuestro estado de humor sea bastante cambiante, pueden presentarse en trastornos del sueño, etcétera, etcétera. O sea, que eso va también condicionando la dinámica familiar, el desarrollo y experiencia de esa familia, ¿sí? Que no solamente tiene que ver con lo que va surgiendo de sí mismo, sino con lo que va sucediendo en su entorno, ¿sí? Avanzamos un poquito más, entonces va a decir que la familia es una unidad social. Y ahí vuelvo a insistir, ¿sí? Es una unidad social compuesta por un conjunto de personas que no solamente se
vinculan de manera consanguínea, sino también de manera afectiva y cohabitacionales. Acá vale aclarar que lo consanguíneo es justamente el lazo, ¿sí?, biológico que se transmite de generación en generación a través de la herencia genética, el ADN, ¿sí? Sin embargo, esto también se ha ido modificando porque ya hoy no solamente se considera al lazo consanguíneo, sino que también se considera el lazo no consanguíneo. Es decir, acá ya se le empieza a dar apertura a los papás adoptivos, aquellas personas que quieren ejercer el rol paterno o el rol materno y que no tienen una afiliación directa con un sujeto. Esto también puede suceder con familiares cercanos, ¿sí? Como por ejemplo un abuelo, un tío, un primo que habiendo quedado un niño o una niña en una condición desprovistos de sus padres, pueden acceder a la adopción y ellos cumplir el rol legalmente sin tener una afiliación directa, ¿sí? Y ahí van a venir un montón de criterios para la clasificación de la familia, ¿sí? Dependiendo del tamaño, sean familias grandes, medianas o pequeñas, de la ontogénesis de la familia, es decir, familia nuclear, esa es la tradicional, la que está compuesta por mamá, papá y hijos, ¿sí? O familias extensas, en donde ya empiezan a aparecer no solamente la mamá, el papá y los hijos, sino que aparecen tíos, abuelos, primos, ¿sí? O familias mixtas que tienen que ver con otro tipo de parentalidad que no tiene que ver con incluir dentro de esta familia ensamblada o extensa personas que no tienen que ver con la el lazo consanguíneo, que son, por ejemplo, amigos o parientes lejanos. Bueno, y a partir de esto es que vamos a hacer el recorrido del proceso de socialización. ¿Qué es lo que pasa? Además de los tipos de familia, la familia tiene la función de transmitir las reglas, las normas y el legado cultural de ese grupo de personas, ¿sí? Entonces es ahí donde va a darse el proceso, ¿sí? Esto que se llama como proceso de socialización primaria y secundaria. El proceso de socialización primaria queda justamente relegado a que la familia va a transmitir normas, creencias, valores, todo el código social y cultural que requiere el nuevo integrante para poder desempeñarse en la sociedad, ¿sí? Esto tiene que ver cuando los chicos llegan al aula y saludan, se sientan en sus sillas, sacan sus elementos escolares, se relacionan, hablan con sus compañeros o con los docentes, ¿sí? Y ya después el proceso de socialización secundaria tiene que ver con el otro legado cultural que tiene que transmitir la institución, que tiene que ver también con los patrones y las creencias sociales y culturales que por ahí los chicos no consiguen en su legado familiar. Y que tiene que ver también con contenidos curriculares o con conocimientos más formales que los van a posibilitar consolidarse como un ciudadano, en definitiva, ¿sí? Bueno, y ahí están los distintos tipos, las características que van a tener estos procesos de socialización, ¿sí? Siempre es que el proceso de socialización es lo mismo que el concepto de sujeto, o sea, es lo mismo en tanto de que se
empieza a aprender desde el momento que se nace hasta el momento que se muere, ¿sí? Desde siempre estamos internalizando nuevas maneras de relacionarnos y nuevas maneras de desempeñarnos. Entonces, fíjense que ahora atravesando, va a ser muy redundante esto de lo de la pandemia porque nos va a posibilitar tener como cierta referencia, ¿no? Con esto de la pandemia ahora se han instituido nuevas maneras, por ejemplo, de saludarse, ¿sí? Con el puñito, con el codo. ¿Por qué? Porque nos estamos cuidando, estamos tomando medidas preventivas para cuidarnos sobre el virus del coronavirus. Entonces, va haciendo de que eso se vaya internalizando y se va transmitiendo. Por eso insisten tantos las señoritas con el uso del barbijo, con el uso de los satinizantes, con el uso de los saludos, la forma de estornudar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, esto es como a grandes rasgos lo que vamos a ver en este texto. El texto es bastante sencillo de leer, tiene una lectura bastante fluida y vamos a terminar con una pequeña guía también de lectura que vamos a responder y que habla también, ¿no es cierto?, que siempre también intentando hacer una mirada reflexiva respecto de nuestros propios patrones de aprendizaje o matrices de aprendizaje. Fíjense que en la pregunta 1 les pregunto si creen que en el texto falta algún tipo de tipología de familia y puede que falte alguna, sí, eso lo van a poder revisar. Tienen que describir las funciones que consideran como más importantes de la familia, expresar su experiencia personal de por qué creen que la familia es importante para el sujeto y para la escuela, que es un poco la introducción que les estoy dando ahora, qué entienden por proceso de socialización y cuáles son los dos mecanismos que intervienen para que se dé este proceso de internalización, de socialización, y mencionar las características del proceso y cuáles son los valores, normas, creencias que transmite la familia y cuál es la escuela. Cuáles son los que coinciden entre los dos y por qué, ¿sí? Por ejemplo, cuáles son las normas y creencias que coinciden entre la familia y la escuela. Y ahí están los dos videitos que, bueno, íbamos a ver hoy en la clase y que, bueno, se nos vio un poco impedida. Así que queda abierto el foro de consulta para alguna duda que ustedes tengan. Y bueno, nos estaremos conectando en la próxima clase. Saludos.